cantaré una alabanza. Usted y yo vamos a cantar esta noche una alabanza extraordinaria para Dios. Cuando se canta a Dios, se debe tener en cuenta un contexto espiritual. Todo canto que se pronuncie en boca de un creyente debe tener el propósito de darle a Dios la gloria. Toda persona que cante para Dios debe tener claro que su canto debe exaltar al todopoderoso Dios. Igualmente, también debe comprender que por ser Cristo la cabeza y por ser el canto un elemento no negociable en el diseño de Dios, Cristo hará que su iglesia obedezca a esta petición divina. Por eso tengo un propósito bien definido con esta reflexión, y es que todos tengamos en cuenta el cuidado y tengamos en cuenta la delicadeza de no olvidar quién, en quién y de quién viene mi fuerza para la victoria. Debemos ser cuidadosos en esto. La palabra de Dios en varias ocasiones aconseja que no nos olvidemos de Dios. La palabra del Señor aconseja que no ignoremos a Dios, que no seamos como aquellos que no entienden quién es el motor de sus vidas, quién es el motor de su existencia. Para vivir y para hacer, Dios es la fuente inagotable. Así que les propongo en esta noche que nos cuidemos. Les propongo en esta noche que seamos delicados con Dios y lo tengamos presente siempre, y que cada vez que cantemos Dios sea el centro de nuestro cántico y que de Él se desprendan todos los elementos que embellecen el cántico que hago para Dios, y que de Él se desprendan todos los elementos que hermosean mi expresión de canto para Dios. Por eso creo que debo tomar un pasaje que tiene composición de salmo, pero no está escrito en el libro de los salmos, porque así es. Hay salmos que no están en el libro de los salmos. Si no lo sabía, sépalo hoy. David escribió un salmo en el segundo libro de Samuel, más exactamente en el capítulo 22. Y en 51 versículos, según la estructura que nos muestra la Reina Valera, que es la versión que usamos, plasmó las razones que él tenía para cantar a Dios. Plasmó las razones que él tenía para cantar una alabanza, para darle a Dios lo mejor de su vida a través del cántico, a través del canto. Si leemos el versículo 50, podemos asimilar todo esto que he venido hablando a través de la introducción. El versículo 50 dice: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. David debía tener muy claro que las relaciones con otros gobernantes era importante. Había un tiempo de guerra, por supuesto, pero habían otros con los que se podía dialogar, otros que quizás no tenían sus mismos parámetros de fe. Era un hombre de guerra que aprendió el arte y la ciencia de combatir, pero era un hombre sensible, era un hombre hecho por la mano de Dios, que se equivocó muchas veces, pero recuperó en alguna forma lo que había distanciado de Dios y volvió a encarrilarse en un estilo de vida que realmente está connotado en la palabra con una frase: David se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, se equivocó muchas veces, pero su mayor virtud era rendirse a Dios, levantarse en Dios y hacer, escúcheme bien, acciones como estas: yo delante de quien sea proclamaré el nombre del Señor. Yo delante de quien sea exaltaré con alabanzas al Rey que le dio a mi vida gobierno.
Es muy importante asimilar también que esta persona decide cantar a Dios. Porque muchas personas deciden cantar a la naturaleza, por ejemplo, y son canciones hermosísimas. Hay personas que deciden cantarle a la mujer, al hombre. Hay canciones que se hacen para los padres, hermosísimas. Canciones que se hacen para conquistar solteras y solteros. Hay canciones que se componen para expresar la inconformidad que se tiene con el gobierno, las canciones protestas. Las personas deciden cantar porque tienen un objetivo claro de rendir honores a alguien, de mostrar en el canto la belleza de esa persona, de mostrar la belleza aún de la inconformidad que tienen. Las personas deciden cantar porque son libres para decidir sobre este asunto. Pero vemos aquí a un creyente, vemos aquí a un gobernante, vemos aquí a una persona sensible, espiritual, que decide darle todo el contenido de su fe en cántico a Dios. No importa quiénes estén alrededor, decide darle a Dios la honra y la majestad a través de una composición, a través de un canto. Claro, cómo suena de bien una canción hecha para la mujer, que resalta sus atributos físicos, que resalta sus atributos emocionales, que resalta sus calidades como persona. Lo quebrantan a uno. Hay canciones de canciones que cuando se reconoce al sexo opuesto en una composición bien organizada y armonizada, a uno se le pone la piel de gallina muchas veces. A usted le ha pasado lo que a mí en varias ocasiones. Nuestros ojos han tenido el privilegio de derramar lágrimas ante una composición como estas. ¿Cómo no? Hay canciones de canciones, y unas que impactan más que otras. He escuchado canciones de niños para los padres, reconociendo a los padres en una virtud extrema, y no he podido cesar de llorar por unos buenos minutos. Hay canciones que las escucho aún en otro contexto que no es el nuestro, y yo digo, esta canción casaría muy bien para mi esposa. Realmente son letras que a uno lo empujan a una manifestación. El hombre tiene un talento impresionante para componer y para expresarse, y conquista a través de esa habilidad. Pero en el caso de David, déjeme decirle, él se centra en Dios. En primer lugar, Dios es el receptor número uno para toda su expresión de fe. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios por eso, sí, Señor. Entonces, quiero mostrarle 4 situaciones que llevaron a David a decir lo que dijo en el versículo 50. Porque si usted mira el versículo, dice por tanto. Esa expresión significa que hay una serie de acontecimientos que se dieron y lo impulsaron a él. En buen sentido lo digo, lo obligaron a cantar para Dios, gustosamente a cantar para Dios. David era un hombre capaz de mucho. Podía hacer y lograr lo que se le antojara dentro de lo que había crecido para lograr. Hizo muchas cosas extraordinarias, alcanzó muchos logros maravillosos, pero siempre, desde que lo entendió claro y lo estableció en su vida, entendió que de Dios provenía la fuerza y la virtud para hacerlo. Si miramos el versículo 44 y 48, lo entendemos un poco más. De ese mismo capítulo, del segundo libro de Samuel, capítulo 22. Dice, me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Y el 48 dice, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. En el caso de David dice,
esto de arreglar los problemas con las personas, al hombre le queda grande. Puede trabajar en eso, pero le queda grande. Y en este texto lo que dice versículo 44 es que Dios es el que ha logrado que la gente se ponga de su lado. Extraordinario lo que él dice. Tengo un canto a Dios, porque es Dios el que me ha librado de estar en medio de las contiendas del pueblo. Problemas con mujeres, con hombres, desacuerdos, situaciones que no bendicen. Dios me ha librado de estar metido ahí. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Dios me ha guardado de ser parte de una convulsión relacional. Me ha permitido ser librado de una problemática como es. Exalta a Dios. Dios es el único que puede sacar a alguien de un problema con otras personas. Alabo a Dios por eso. Canto un cántico a Dios, dice David, por eso. Extraordinario. Dice la palabra que Dios le guardó a él su cabeza. En muchas ocasiones él estuvo a punto de morir a mano de muchas personas, filisteos y otros más. Pero Dios lo guardó. Es Dios el que guarda a las personas. Por eso hay un canto de alabanza para Dios. ¿Sabes? La persona canta con libertad cuando reconoce que de Dios viene la fuerza y el poder para vivir y actuar. ¿Qué tal lo que dice el versículo 48? Es Dios, note, es Dios el que venga mis agravios. Es Dios el que sujeta pueblos debajo de mí. Es Dios el que me libra de enemigos. Aleluya. Y es Dios el que me pone sobre ellos. Aleluya. Dios es la fuente. Nadie podrá alabar genuinamente a Dios si no entiende que es Dios la fuente de todo y para todo. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? ¿Cuántos exaltan a Dios por eso? ¿Cuántos le dan a Dios la gloria por eso? Aleluya. Lo segundo que motivó, inspiró a David para cantar un canto en medio de todos, es que él reconoció a Dios en la totalidad de su vida. David no es de las personas que dice, como muchos de nosotros, y no es que esté mal, pero toca que revisar eso. Desde el año tal, Dios no me ha dejado. David dijo, desde el vientre de mi madre Dios ha estado a mi favor. Nosotros sí decimos, no, eso fue desde el año 89, y entonces del año 89 para atrás. No, eso fue en el año 2000 y para atrás. Usted le pregunta a un niño, ¿desde cuándo Dios está a tu favor? Y el niño dice, ni sé. Porque nosotros no le enseñamos a nuestros hijos que Dios está a favor de ellos desde el momento de la concepción y mucho tiempo atrás, pero para no complicarles a ellos la vida, desde el momento de la concepción. David está reconociendo a Dios en toda su existencia. Qué maravilloso, qué extraordinario que uno pueda cantar a Dios una alabanza, porque uno pueda decir, Dios nunca me ha dejado. Aún estando en el vientre de mi madre, Dios me guardó. Aleluya. Dios me ha protegido de noche y de día, aun cuando yo no era consciente porque era un bebé. Dios me cuidó, Dios me guardó, Dios me protegió. Si usted mira el versículo 5 y 7, lo puede entender un poco más. Dice allí, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Por qué él dice desde su templo responde? Bueno, usted entonces debe analizar que las familias judías tenían por costumbre de manera oral enseñarle a los hijos desde muy pequeños quién era Dios para el pueblo y cómo Dios se manifestaba.
Por eso decía hace un momento que nosotros a nuestros hijos les enseñamos bien, pero incompleto a veces. A nuestros hijos hay que decirles: desde el vientre Dios ha estado por ti. Dios responde, y el niño crece con eso. A David le enseñaron desde niño que Dios responde. A David le enseñaron que desde niño él pudo ser guardado por Dios. ¿Cómo puede decir él de una manera tan tremenda: me rodearon las ondas de muerte, me rodearon los torrentes de perversidad y me atemorizaron? Pero luego dice: en mi angustia invoco a Dios y Dios responde. Alguien tuvo que transmitirle a él cuando era un bebé que Dios guarda a sus hijos desde temprana edad y lo guardará hasta el último día de su vida en la tierra, y lo guardará en la eternidad, porque Dios tiene propósito para esa persona. Reconoció a Dios en su vida. Reconoció a Dios en su vida. Reconoció a Dios en su vida. Qué lindo es el Señor. Qué hermoso es Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Lo tercero es que Él reconoció en su canto las obras de otros a su favor y a favor de Israel. Reconoció el actuar de terceros que se movilizaron para bendecirlo a él. Uno normalmente cuando canta no está pensando en terceros. Uno canta a veces desconectado de esa realidad. Mira lo que dice el versículo número 15 del capítulo 21 del mismo libro. Versículo 15 dice, mucha atención: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. ¿Y qué dice el texto luego? Y David se cansó. Los adversarios estaban bien armados. Los adversarios estaban bien estructurados. Trazaron una logística de guerra que estaba superando a estas personas. Y lograron cansar al que poco se cansaba. Y al estar cansado queda expuesto al enemigo, y el enemigo puede masacrarlo y acabar con su vida. Qué tremendo que la palabra diga eso. Y qué impresionante es que cuando uno esté cansado y a punto de morir, aparezcan los terceros para ayudarte. Aparezcan los terceros para bendecirte. Aparezcan los terceros para cuidarte. Mira lo que dice el 16. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Claro, lo vio debilitado, lo vio cansado, fatigado, y se perfiló a dañarlo. Yo soy de los que creo que estas generaciones de filisteos habían oído una y otra vez en sus entrenamientos quién era David. Y me imagino que los padres de estos filisteos, de esta nueva generación, infundieron en su espíritu una decisión de matar a David sí o sí. Por tal razón, este chico, este joven, al ver a David así, un poco desguarnecido y desprotegido de su propia fortaleza como guerrero, se perfiló a atacarlo y a matarlo sin contemplación. Pero David está diciendo que él quiere proclamar a Dios entre tantos y quiere cantar una alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque aparecieron los terceros. Mire lo que dice el versículo 17. Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron.
Oiga esto, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Si estás cansado, no irás, no sea que se apague la lámpara de Israel. Si Dios está contigo, está con nosotros. Si Dios te bendice a ti, nos bendice a nosotros. A nosotros realmente no nos conviene un David muerto, nos conviene un David vivo. Y si David se mantiene vivo, tiene que estarlo para cumplir el propósito, porque no es cuestión de que a rey muerto, rey puesto, es que David cumpla el propósito. Y si él vive, cumplirá el propósito y todos seremos bendecidos en gran manera. Qué hermoso que alguien alabe a Dios porque reconoce que hubo otras manos ayudándolo a conseguir su propósito. Alabo a Dios por eso. Pasé un momento de suma dificultad. Estaba decidiendo si seguir estudiando mi universidad, si trabajar secularmente o si hacerle caso al llamamiento de Dios. Yo estaba en esa trifurca, en esos tres caminos, y no sabía qué camino tomar. Y mientras decidía, mis recursos se agotaron. Y lo más tremendo es que Dios parecía haber secado la fuente y no había recurso. Pero un día, pelado y todo como estaba, decidí ir al mejor lugar para llenar mi vida de esperanza. Acepté la invitación a una vigilia que se hizo para líderes de la congregación. Una vigilia que se hacía por largas horas. Puse mi Biblia en los primeros puestos porque me ha gustado de creyente estar así para no ser distraído tanto por las personas. Y me fui a la parte trasera para arrodillarme y decirle a Dios lo que estaba pasando. Yo no la estaba pasando bien. Yo estaba en una encrucijada y necesitaba que Dios a mí me escuchara lo que yo tenía que decirle. Cuando Dios toma el control, nos levantamos, terminamos la vigilia y yo me voy a mi casa. Tomo la Biblia y me voy a la casa, y cuando llego a la casa abro la Biblia en una cuestión como digámoslo así, como de práctica, y cuando veo encuentro un billete. ¿Quién lo puso ahí? Yo no me paré en la puerta del templo a decir: hermano, estoy llevado, ayúdeme. Hermano, necesito, hermano, no he comido. No me gusta eso, me gusta que Dios actúe de manera especial. Pero ahí estaba un billete, yo no lo pedí. Y Dios me mostró que un tercero expuso aún de su necesidad. Porque nuestra congregación no era de personas con mucho dinero, eran personas un poquito más necesitadas quizás que muchos de nosotros. ¿Sabe lo que significa que alguien de su propia necesidad quite un billete para dárselo a alguien que está queriendo encontrar respuesta de Dios? ¿Cómo no voy a alabar a Dios? ¿Cómo no voy a exaltar a Dios? Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo no voy a alabar a Dios si alguien, el día que me cansé, el día que estaba a punto de morir, puso su pellejo por mí y me defendió y mató al enemigo que estaba queriendo atacarme? Por eso él dice: yo reconozco a Dios delante de cualquiera.